Muy bienvenidas a todas y a todos a este nuestro último encuentro de la jornada de Latin Rep, nuestra jornada anual, las revistas de ciencias sociales de América Latina hoy. Este es nuestro último encuentro, el cuarto encuentro. Hemos celebrado el 15, 22, 29 de junio y hoy, 6 de julio de 2023, nos encuentran realizando nuestro último encuentro, cuyo título efectivamente nos convoca de manera muy especial. Este panel de cierre lleva como título y tema Conversando sobre la evaluación de las contribuciones, ¿para qué y para quiénes? Estamos aquí junto a Cecilia Torres, de la Biblioteca Enzo Faleto de Ciencias Sociales de Flaxo Argentina, también a Manuela Viena Trinchero y quien les habla. Somos parte del área de Estado y Políticas Públicas que dirige el doctor Daniel García Delgado, también de aquí de Flaxo Argentina, que somos creadores de la red Latin Red. Y este año, esta cuarta jornada, esta séptima jornada, los estamos organizando con Flaxo México y les extendemos el saludo afectuoso de Monserrat, con quienes hemos organizado estas séptimas jornadas de la red. Sin más, quisiéramos dar lugar a la presentación de nuestros expositores, muy especiales, por cierto, panel de cierre. Ellos son Luis Ernesto Paz. Paso a presentarlo muy brevemente, si no necesita presentación, lo hacemos a efectos formales. Luis Ernesto Paz Enrique es licenciado en Ciencias de la Información, maestro en Docencia para la Educación Superior, especialidad de Filosofía y doctor en Ciencias Sociológicas. Ha recibido los siguientes premios y reconocimientos, nombramos algunos de ellos: Premio de la Academia de Ciencias de Cuba, de la categoría de Ciencias Sociales y Humanísticas, el Premio Latinoamericano sobre Acceso Abierto, otorgado por la UNESCO, Premio Nacional de Investigación José Antonio Ramos, otorgado por la Asociación Cubana de Bibliotecarios en reconocimiento a los aportes teóricos a la bibliotecología y a las ciencias de la información, sello conmemorativo Antonio Bachiller y Morales, una distinción otorgada por la Asociación Cubana de Bibliotecarios. Luis Ernesto Paz Enrique ha publicado diversos libros, artículos científicos, colaborado en capítulos de libros vinculados a las ciencias de la información, a la edición académica y a la educación, entre otros tópicos de trabajo. Actualmente se encuentra en la UNAM, en México. También agradecemos la presencia de Wileidis Artigas. Ella es licenciada en Administración, magíster en Gerencia de Empresas, máster en Dirección de Desarrollo Local y directora en Ciencias Sociales, mención Gerencia. Actualmente está dedicada a la consultoría de revistas académicas para el proceso de indexación y cumplimiento de estándares internacionales. Entre otras asesorías, se destaca la Vallejo y Universidad Andina de Cusco, en Perú, y también la de la Universidad Oscar Rivas de Angola. Es facilitadora de cursos virtuales relacionados a la temática de revistas e investigación y ha escrito numerosos artículos, libros, capítulos de libros referidos a la gestión editorial y a los procesos de investigación científica. De este modo, les damos la bienvenida a todas y a todos, muy especialmente a nuestros expositores. Vamos a tener en esta oportunidad una dinámica de conversatorio que también va a ser participativa de ustedes quienes hoy nos acompañan, y eso lo podrán hacer a través del chat. Ustedes van a poder ir haciendo comentarios, preguntas, consultas, aportes, y nosotros con los expositores los vamos a ir recuperando desde el espacio del chat. Así que sean todas y todos muy pero muy bienvenidos a este conversatorio de debate. Le quiero dar primeramente la palabra a Luis Ernesto, que aquí junto a Ceci, Manu y todo el equipo del área de la biblioteca queremos agradecerles muy sinceramente el haber aceptado la invitación. Así que empezamos sin más. Luis Ernesto, Milelis, muchísimas gracias, las y los escuchamos. Mandaría volver a intentarlo y en el caso de que no solicite, se comunique y lo Ahí estás compartiendo pantalla, Luis Ernesto, se ve bien, tendrías que ponerla en modo presentación. Ahí está, perfecto. Sí, bueno, ante todo creo que las gracias a ustedes por la invitación
y por la importante labor que realizan, sobre todo en las revistas científicas de América Latina. Y creo que, sin temor a equivocarme, este espacio puede ser un espacio muy multidisciplinario de intercambio y que puede favorecer precisamente los procesos de comunicación científica y sobre todo de la calidad de las revistas científicas en la región. Entonces, agradecer a la 7ª jornada de Latin Ref y también agradecer a la colega Wileidy Artigas, con quien he compartido en muchos otros espacios, sobre todo en proyectos editoriales, y que por lo tanto es un placer también contar con su presencia en este panel de cierre, que lleva precisamente por título Conversando sobre la evaluación de las contribuciones, ¿para qué y para quiénes? Debo comentar que esta presentación, esta breve presentación, tiene como objetivo presentar algunos puntos que interfieren precisamente en la evaluación de las contribuciones, sobre todo y enfocado principalmente en las revistas científicas, y que por lo tanto estos puntos pudieran constituir elementos a debatir una vez culminada, digamos, tal vez esta presentación, y que por lo tanto pudiera ser el punto de partida para comentar algunos aspectos que intervienen precisamente en la evaluación de las contribuciones, sobre todo aquellas que se postulan a las revistas científicas, pero que sin embargo no sería excluyente de esta fuente de información. Entonces, en primer lugar, creo que se impone ubicar en un contexto histórico concreto donde surge la evaluación de las contribuciones y sobre todo lo que conocemos actualmente como la revisión por pares, y que es precisamente a partir de los medios de socialización de la ciencia moderno, específicamente en las revistas científicas y con el principal antecedente del siglo XVII, donde surgen las dos primeras revistas científicas, la Journal des Savants y Philosophical Transactions de la Royal Society en Inglaterra, y bueno, la primera en Francia. Estas dos revistas científicas son las primeras que van a asumir un modelo, digamos, de contrastar estos resultados de investigación con expertos en determinadas temáticas, y que por lo tanto constituyera un criterio de calidad de las fuentes que se socializaban en estas revistas científicas, y sobre todo a partir de los hallazgos en el ámbito de la investigación. Anterior a estas revistas existían medios conocidos como las hojas informativas. Estas hojas informativas que eran una especie de, digamos, de diarios o de fuentes de información de tipo de carácter informativo no científico, donde se exponían o socializaban algún tipo de hallazgo en materia de la ciencia. Sin embargo, no estaban expuestos a la revisión o a la evaluación de otros expertos, más bien eran una especie de opiniones personales de algunos investigadores o de algunos científicos que le hacían llegar estos hallazgos a, digamos, una comunidad mayor a través de estos medios conocidos como las hojas informativas. Entonces, no es hasta la revolución científico-técnica de los siglos XVI y XVII que da origen a la ciencia moderna, y es la que propicia los procesos de institucionalización y profesionalización de la ciencia, y es precisamente donde se comienzan a asumir este tipo de modelos de evaluación, sobre todo a través de la consulta de expertos. Las revistas médicas son las que van a llevar la delantera en este sentido, y sobre todo se van a desarrollar en América del Norte, en Estados Unidos y también en Europa. Digamos, el impulso mayor que tuvieron las revistas científicas o las publicaciones seriadas y científicas fue a partir de la segunda revolución de la información, que esta segunda revolución de la información tiene lugar a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde además del conflicto bélico se va a desatar una competencia desenfrenada por socializar de forma rápida hallazgos científicos, y sobre todo se van a desarrollar las áreas de la cartografía, la matemática, la antropología, también la física, y todo ello como parte precisamente del conflicto bélico y todo el desarrollo tecnológico que trae consigo, que no es más que poder desarrollar la ciencia para aplicarlo a el conflicto. Entonces también aquí va a surgir
la teoría de la información, que esta teoría es la que va a dar pie a la conocida ciencia de la información en singular, y que no es más que una de las disciplinas que conforman las ciencias de la información, y es la que va a estar orientada precisamente a analizar las fuentes de información y sobre todo la información científica que principalmente se socializa en revistas. Por lo tanto, esto es lo que va a favorecer que uno de los hitos más importantes y ya donde se estandariza esta evaluación por pares o esta evaluación de las contribuciones académicas es en torno al desarrollo de la bibliometría a partir de que en 1960 se funda el Instituto para la Información Científica bajo las siglas ISI, o sea, en sus siglas en inglés, Institute for Scientific Information, en Filadelfia, y que luego se denomina Thomson Reuters, actualmente propiedad de Clarivate Analytics. Luego de esto se crea en 1964 lo que sería el Science Citation Index, que sería la primera base de datos que va a indizar artículos en todas las áreas del conocimiento y sus referencias bibliográficas. Ambos proyectos fueron liderados por el químico norteamericano Eugene Garfield, y estas dos instituciones son las que van a promover entonces el desarrollo de indicadores bibliométricos y de las disciplinas de visualización de la información. Por lo tanto, es a partir de aquí que la revisión por pares comienza a ser un criterio a considerarse, sobre todo en cuestiones de calidad de las publicaciones científicas. Y bueno, con el surgimiento de esta base de datos en 1960, prácticamente todo lo que conocemos en el ámbito de la ciencia de hoy proviene precisamente de la creación de esta fuente de información. Esto ha creado también una especie de hegemonía, que es la conocida como la hegemonía de las bases de datos de corriente principal, a la que luego se le suma Scopus con supuestamente o con una pretendida variedad en cuanto a temáticas e idioma, y es lo que va a estar determinando la calidad y sobre todo las políticas editoriales de las revistas científicas, que van a favorecer este tipo de indicadores para entonces posicionarse en esas bases de datos de corriente principal. Y entonces a partir de ahí surgen las diversas tipologías en torno a la revisión por pares. Sobre todo dentro de las últimas está la que sería la revisión abierta y la revisión por pares más transparente, y que se va a enfocar precisamente a la perspectiva, o se va a incluir a la perspectiva de la ciencia abierta. Y bueno, que estas dos tipologías sobre la revisión por pares ha recibido varias críticas. Una de ellas, por ejemplo, menciona de que no es necesario mantener el anonimato entre uno y otro sujeto que interviene en el proceso de revisión. O sea, por una parte están los revisores, por otra parte están los autores, que se rompa ese anonimato. Y por otra parte, la revisión por pares más transparente está abogando porque además de que se publique el artículo una vez ya revisado, también se publiquen los informes de la revisión por pares como forma de poder visualizar el desarrollo o trayecto que ha tenido el artículo en cuanto a las modificaciones pertinentes a partir de la revisión de la contribución. Este tipo también de revisión por pares, existe también una tendencia o una corriente a que eliminar la revisión por pares per se, y entonces lo que se pretende es subir las contribuciones a la revista, o sea, publicarlas automáticamente, y a partir de el impacto que tiene la publicación, entonces esta sería la evaluación que tiene la contribución. Por ejemplo, cuando se somete una contribución a una comunidad científica, a partir de los comentarios y las interacciones que suscita esta contribución, es que entonces se favorece o se mejora el proceso de evaluación de pares. Esta política o esta, digamos, propuesta no ha sido aceptada por muchas revistas científicas. Sin embargo, también es considerada como una tendencia en el ámbito de la ciencia abierta. Es importante mencionar que en este contexto el acceso abierto a la ciencia abierta, y ya a 20 años
de haberse realizado la declaración de la Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest, el BOAI, en 2002. Prácticamente es un reto aún, digamos, que estos procesos puedan ser un poco más transparentes y que tengan una serie de aspectos que puedan visualizar y garantizar la calidad en las publicaciones. En contraposición, existe digamos, ha ido creciendo, sobre todo, ha ido creciendo en América Latina el Article Processes Charge, conocido como el APC, y han suscitado o han existido numerosas iniciativas, como es el caso en la Unión Europea de la coalición S, donde se crea el Plan S en 2018, se modifica en 2019, y tiene como objetivo poder favorecer en esta región o en esta área geográfica que, digamos, asumir varias de las cuestiones que tienen que ver con el acceso abierto diamante, que es el que va a garantizar entonces la exención de los pagos por publicación a los autores. En el caso de América Latina, que tradicionalmente ha sido promotora del acceso abierto, es de destacar varias iniciativas. En primer lugar, FOLEC, que es el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, que va a estar adscrito a el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y que va a tener relaciones con dos entidades fundamentalmente. En primer lugar, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET, en Argentina, y en segundo lugar, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, conocido como CONACYT, anteriormente CONACYT, en México. Debo decir que FOLEC, dentro de las principales cuestiones que plantea, está la especialización o la creación de una carrera académica o de una licenciatura, por decirlo de alguna forma, pero sería una especialización más bien en el ámbito de la actividad editorial académica, y donde precisamente la revisión de las contribuciones va a constituir un eje principal, sobre todo favoreciendo las iniciativas de acceso abierto al conocimiento. Además, existen de esta iniciativa, existen dos que en estos momentos están celebrando sus aniversarios. En primer lugar, el 20 aniversario de Redalic de la Universidad Autónoma del Estado de México, y la base de datos SCielo, que está celebrando 25 años y que, bueno, tiene su iniciativa fue planteada desde Brasil. En el caso de estas dos iniciativas, debo comentar que es innegable el reconocimiento que ha adquirido SCielo, sobre todo en términos de, digamos, cambiar esta hegemonía en el ámbito de la ciencia y sobre todo de la indización, principalmente porque actualmente se ha desatado una fiebre desenfrenada por parte de las revistas orientadas a la indización, y en el caso de SCielo ha roto un poco el mito de que es necesario estar o tener una visibilidad muy amplia, sí y solo si se indizan las revistas en las bases de datos de corriente principal. De hecho, SCielo obligó, por decirlo de alguna forma, o fue reconocida, por decirlo de otra, por Clarivate Analytics al crearse un índice específico para esta base de datos, que es el SCielo Citation Index. En el caso de Redalic, es una iniciativa que promueve totalmente el acceso abierto, pero que además va a estar en contra de la aplicación de los cargos a los autores para sus contribuciones, el APC, y debo comentar que entre estas dos bases de datos últimamente se ha suscitado diversas contradicciones, sobre todo porque en el caso de Redalic sí es excluyente. Hay revistas que tienen o que aplican cargos para el procesamiento de artículos mínimos y que únicamente se basa en mantener la publicación activa, sobre todo para el pago del marcado, etcétera, etcétera. Y Redalic en ese sentido sí es muy estricto y no admite ningún tipo de APC en el caso de las contribuciones. Y esto suscitó que, por ejemplo, SCielo invitara a, digamos, las personas que están a cargo del proyecto de Redalic a su aniversario 25, que por lo tanto pudieran exponer sus experiencias, y sin embargo Redalic manifestó una negativa
y lo hizo a través de una carta que está pública y que se ha divulgado en diferentes medios, como es el caso del Seminario Permanente de Editores que se lleva a cabo acá en la Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de ahí también otras iniciativas reconocidas, pero ya más en el ámbito de los repositorios. Está el caso de la referencia, que ha estado marcando un poco el sentido en que se está divulgando y sobre todo socializando la ciencia y la investigación en América Latina y el Caribe. Debo decir también que en América Latina ha sucedido algo a la vez. Yo creo que lo que está sucediendo a nivel global es un reajuste en torno al acceso abierto y al APC. Europa, que tradicionalmente dependía de entidades privadas y que estaba habituada a realizar pagos para el procesamiento de sus artículos, actualmente está asumiendo políticas en torno al acceso abierto y libres de APC, pero en el caso de América Latina se está observando de que era una región que tradicionalmente ya tenía incorporado estos aspectos, sobre todo del pago del procesamiento de artículos, cosa que prácticamente no existía, y en los últimos años se ha incrementado vertiginosamente este aspecto, y creo que lo que está sucediendo, además del reajuste entre una u otra región, es que se va a cambiar o se va a estar cambiando el pago por suscripción que existía anteriormente y que era el que garantizaba el canje a nivel internacional y que las universidades adquirieran las revistas y tuvieran acceso a la revista. Se está cambiando por el pago, por el modelo de pago de publicación por artículo, y que muchas veces no garantiza la calidad de las contribuciones, más allá de que lo que importa o lo que interesa fundamentalmente es precisamente este pago, más allá de la calidad de las contribuciones. Entonces, a partir de ahí, y no quiero dejar pasar la oportunidad sin promocionar este texto, Actividad Editorial y Socialización de la Ciencia, que esta segunda edición del texto que pude llevar a cabo en 2022, aborda todas estas cuestiones y también los instrumentos de evaluación de las contribuciones, sobre todo los indicadores principales que tienen relación con la forma y el contenido del manuscrito. Y actualmente ha sido una tendencia en la revista, sobre todo de América Latina y el Caribe, que estos instrumentos de evaluación que son elaborados por los editores que trabajan en esas revistas se enfocan más en favorecer el posicionamiento de las publicaciones en esta base de datos de corriente principal y que tienen características propias específicas, más allá que de la calidad de las contribuciones y el impacto que puede tener precisamente en la región. Estas cuestiones están dando pie a lo que se conoce como la homogeneización de la ciencia y sobre todo a los procesos de asimilación de la ciencia dominante, y que América Latina ha sido una de las que más ha asumido modelos externos en el ámbito de la ciencia y sobre todo de la socialización de sus contribuciones. Entonces, los indicadores principales de la revisión de las contribuciones en las revistas van a estar enfocados más en el posicionamiento de estas que en el impacto que puede generar en la región, como por ejemplo muchas investigaciones actualmente están siendo rechazadas porque son demasiado locales, y también muchas publicaciones están asumiendo el idioma inglés como el idioma principal para la socialización de sus resultados. Sin embargo, es de reconocer que este punto o este enfoque globalizador de la ciencia también afecta a universidades o centros de investigación, revistas que se llaman multiculturales. Y sin embargo, hasta el momento, hasta la fecha, no he podido consultar una revista de texto completo que precisamente tenga o que esté redactada en idioma principal de esas comunidades originarias, como pueden ser el idioma náhuatl acá en México. Entonces, todas esas cuestiones van a estar enfocadas o van a estar determinando las dinámicas de la revisión de las contribuciones, además de que la revisión por pares no es infalible. En muchas ocasiones, y esto genera también conflictos de interés entre el revisor y la revista y también el autor, en muchas ocasiones se conoce la identidad
del autor, no solo porque lo favorezca la revista, sino porque hay determinados comportamientos y sesgos a nivel científico en los que usted es capaz de poder identificar la identidad del autor, y en ese caso existen diversas formas o modos en que es importante que desde el punto de vista ético el revisor asuma actitudes, y esto también va a suceder cuando se detecta actitudes no éticas por parte de los autores, como es el caso del plagio, y también cuando ya se ha publicado total o parcialmente una investigación. Entonces, estos son algunos puntos, algunos elementos que van a estar influyendo en la revisión de las contribuciones. Evidentemente se quedan muchos, sobre todo en lo relacionado con las dinámicas internas que suceden en la revisión de las contribuciones, y que los que hemos sido revisores conocemos, y también podemos identificar algunas contradicciones que se establecen en este proceso, y que puede, por lo tanto, favorecer actitudes no éticas en el ámbito de la socialización del conocimiento. Entonces, a partir de estos puntos, yo creo que son factibles para iniciar un debate en relación a precisamente a la revisión de las contribuciones desde un punto de vista multidisciplinar, y también desde los enfoques que pueden incidir en este proceso intelectual, que es el que diferencia a las revistas científicas o al material científico técnico del resto de los materiales. Entonces, con esta presentación me despido y espero que sea factible y que pueda generar un debate en torno a estas cuestiones de revisión del material científico. Les agradezco por su atención y quedo atento a las interrogantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Luis Ernesto, muy interesante tener estos lineamientos que nos ha brindado como para iniciar un intercambio, y tenemos a la colega también Wileydis Artigas que te acompaña en este conversatorio como para ir tomando algunas preguntas. Está la gente muy tímida en la mañana de hoy, todavía no han dejado comentarios o consultas sobre el tema a través del chat, pero les invitamos a que lo hagan con confianza y como para poder despejar cualquier inquietud que este tema, que es tan álgido, nos despierte en la gestión de las revistas. Bueno, ya hay una de la colega Linet Salvo de Chile que consulta: el impacto se mide por las citas. ¿Propone alguna forma de cuantificar ese impacto? Pues si gustan, comienzo comentando esta interrogante. O sea, según la bibliometría tradicional, el impacto es equivalente a citas. A mayor cantidad de citas, mayor impacto. De hecho, el primer indicador bibliométrico que se utiliza a partir de la creación del Institute for Scientific Information es precisamente el factor de impacto, y es el que va a garantizar de que las revistas sean incluidas en esta lista de revistas que generan impacto y por lo tanto reciben mayor cantidad de citas. Sin embargo, existen dos cuestiones que pudieran refutar esta noción de impacto. En primer lugar, que no todas las citas que se le hacen a un trabajo son positivas. Y esto sucede fundamentalmente en las ciencias sociales y humanísticas, donde existen determinados criterios que se contraponen, teorías contrapuestas, concepciones que no están en la misma corriente, y por lo tanto usted puede citar al autor no para reconocer su obra de forma positiva, sino puede citar al autor para refutar sus ideas. Sin embargo, hasta el momento no existe un control de las citas negativas, y esto constituye un tipo de falacia conocida como falacia ad verecundiam, que significa asumir de que todas las citas son necesariamente positivas, que es lo que sucede con la bibliometría tradicional, que asume todas las citas que recibe un autor o un artículo como positivas, y que no necesariamente significa impacto positivo, sino también puede ser negativo. Y lo segundo es que no es lo mismo cantidad de citas con calidad.
De hecho, aunque se asume, y es una de las principales críticas que se le realiza a los indicadores bibliométricos tradicional, de que la calidad va a estar determinada por la cantidad de citas recibidas. Sin embargo, existen diversos factores donde la investigación no tiene ningún tipo de innovación o aporte, pero sin embargo se encarga de sistematizar un conjunto de ideas, teorías o digamos, posicionamientos en torno a un tema, y ese tipo de estudio es altamente citado porque le ahorra mucho tiempo al investigador de tener que consultar todos los indicadores que se han producido o que se han publicado sobre un tema, todas las concepciones, teorías, enfoques teóricos, metodológicos sobre un tema específico o un campo en particular, y ese tipo de estudios recibe muchas citas, y sin embargo no es congruente con el factor de calidad, puesto que se rompe la triada en el ámbito de la investigación, que es la innovación, el aporte y el reconocimiento. Entonces, creo que ahí serían dos cuestiones a analizar desde el punto de vista del impacto en el ámbito de las contribuciones. Bueno, muchas gracias. Yo quería hacerles una pregunta porque, bueno, en varios pasajes de tu exposición inicial mencionaste la palabra transparencia, y por qué considerabas que la evaluación por pares abierta es más transparente respecto a otros métodos que habitualmente aplicamos en nuestras revistas en esa instancia. ¿Puedo terminar de comentar, María Cecilia, la pregunta del impacto para Sí, luego conversar sobre la transparencia? Gracias, Line, por la pregunta. Fíjate que esto es un tema bastante polémico porque tenemos declaraciones pues, en los últimos años que están buscando o tratando de crear nuevas formas de evaluación de la calidad de la ciencia, ¿no? Digamos, ahí la declaración de Dora, por ejemplo, habla de que no podemos dejarnos llevar por el factor de impacto debido a tantas imprecisiones o errores que este factor de impacto tiene, ¿no? Sin embargo, a la fecha es la única forma que tenemos de evaluación. Es decir, se han dado otras iniciativas, se ha buscado otra forma, pero no hemos llegado a una fórmula, digamos, concreta de tener otra medida establecida, ¿no? Porque las medidas son bastante, vamos a decir, subjetivas, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora el avance de las métricas alternativas, en donde nos dan algunos indicios sobre, pues, uso de los documentos en redes sociales o menciones de los documentos, etcétera, pero no tenemos como hasta ahora una medida, digamos, que nos dé una comparativa como para decir que existe otra forma de cuantificar el impacto de las revistas, ¿no? Porque hay una gran discusión donde se dice, bueno, lo que pasa es que el factor de impacto pues evalúa calidad de revistas, no calidad de documentos. Y terminamos diciendo que los documentos que están en esa revista, que tienen un factor de impacto específico, se supone que son buenos porque la revista tiene factor de impacto, pero la realidad es que puede ser que ese documento que esté en esa revista nunca ha sido citado, ¿verdad? Sin embargo, estamos valorándolo en función de ese promedio de citas que tiene esa revista, ¿no? Entonces, bueno, sería como una tarea que tenemos los editores actualmente y las redes que involucran editores, como el caso de Latin Red, de preguntarnos, pues, ¿qué otra forma sería factible, digamos, para evaluar ese impacto, ¿no? ¿De qué otra manera? Porque discutían muchas veces acerca de, bueno, es que cada artículo se debe evaluar por separado, pero tendríamos que tener un ejército de revisores, ¿no? Un ejército de evaluadores, que además sabemos que la evaluación tiene cierta subjetividad porque somos seres humanos. Entonces caeríamos en lo mismo de que, bueno, ¿quién evalúa a quién y para qué, no? Sería esa pregunta, ¿no? Porque también entran los conflictos de interés, todo este problema que se relaciona. Y entonces seguimos todavía buscando y discutiendo acerca de qué otra forma establecer la calidad, porque incluso, y les comento, tenemos revistas en América Latina y yo creo que es nuestro deber y nuestra obligación seguir trabajando en el crecimiento de las revistas de América Latina. Tenemos revistas en América Latina que no están en Scopus, que no están en WOS, pero que son muy buenas y tienen procesos muy buenos. Es decir,
no necesariamente estar en estos índices establece que son las únicas revistas que puedan tener procesos de calidad, ¿no? Ya incluso hay revistas, lo hemos visto, que no están interesadas en ingresar en estos índices, pero que llevan a cabo procesos realmente de calidad. Entonces yo hace algunos años me he vuelto así como defensora de las revistas latinoamericanas, porque tenemos que seguir trabajando en el crecimiento de las mismas, en la profesionalización editorial, en la búsqueda de nuevas formas de evaluación, pero seguimos trabajando en eso, ¿no? Esperamos que llegue algún momento en el que logremos pues avanzar en eso, ¿no? Y en cuanto a la transparencia, antes de que Luis Ernesto pues dé su opinión, ciertamente pues se dice que la evaluación por pares abierta es más transparente, otorga como más, sí, digamos, deja ver quién fue el revisor, cuáles fueron los comentarios, incluso de esos informes de revisiones aprendemos como investigadores y aprenden pues los editores de otras revistas. Pero como siempre digo en mis cursos de evaluación por pares, teniendo 3 sistemas de evaluación por pares, la de pares ciegos, que es la que más conocemos y más utilizamos, la de par simple, que es donde el revisor sí sabe quién es el autor, pero el autor no sabe quién es el revisor, y la de revisión abierta, que es donde ambos conocen. Siento que en los últimos años la revisión por pares abiertas se ha puesto como de moda, es decir, sabemos que en ciencia hay cosas que se ponen de moda, ¿no? Pero en este tipo de revisión, aunque fuese más transparente, hay que tener mucho más cuidado con el tema de los conflictos de interés, el tema de las discusiones, el tema incluso de la revisión por parte de los editores de esas revisiones antes de publicarlas. ¿Por qué? Porque debemos tener cuidado, como diría Ignacio Aguadet, debemos cuidar siempre a nuestro cliente, que es el autor. Y si nosotros no tenemos cuidado de esos comentarios, sabemos que hay revisiones que tienen comentarios toscos, que tienen comentarios que llegan al límite de la falta de respeto. Entonces, estaríamos como también, pues, cruzando una línea de mostrar cosas que puedan afectar también el desempeño de esos autores, ¿no? Porque al final todos estamos aprendiendo, ¿no? Es un ciclo de aprendizaje, ¿no? Entonces sí, definitivamente la revisión abierta es mucho más transparente, pero siento que debemos prepararnos para su utilización, es decir, que no es su utilización por moda, sino que debemos tener en cuenta muchos elementos que influyen en la misma. A ver si Luis Enrique me complementa pues con este tema de la transparencia. Sí, muchas gracias, colega. Coincido 100% en lo que comentas. Y bueno, antes de profundizar en la cuestión de la revisión abierta y la revisión por pares más transparente, creo que en relación a la defensa y digamos al reconocimiento de la labor que realizan las revistas científicas en América Latina y también en el Caribe, es precisamente proyectos como LatinRev que están orientados a identificar este tipo de revistas y en este sentido garantizar procesos que sean también abiertos y que sean transparentes en el ámbito de la revisión. Es que se suscitan espacios como estos que permiten también aumentar en calidad en este sentido. Y sobre las cuestiones de la revisión, como bien comentaba mi colega Willadis, creo que la revisión abierta y que, como bien decía, se ha convertido en algo de moda, el hecho de que el autor y el revisor se conozcan, en un sentido, lo que garantiza estrictamente es que se evite el plagio. ¿Qué sucede con la revisión abierta? Que al contrario de la revisión tradicional, donde no se conoce ni el revisor ni el autor, en comunidades científicas muy específicas, donde el revisor puede tener acceso a algún tipo de hallazgo importante en el ámbito o en materia de la investigación, en muchas ocasiones lo que sucede es que rechaza su trabajo o le realiza críticas muy fuertes para que el autor desista de publicar ese trabajo, y entonces esas ideas son desarrolladas por los revisores. Esto es una actitud no ética
que comúnmente sucede y que el autor inicial o el autor principal de la idea no publica, o sea, no le alcanza el tiempo para publicar su hallazgo y sin embargo el revisor roba su idea y la desarrolla de otra forma. Entonces, en ese caso, la revisión abierta lo que puede evitar es precisamente estos procesos de robo de las ideas, del plagio, y que las revisiones sean un poco más transparentes y sinceras. Sin embargo, muchos investigadores coinciden en que este tipo de revisión por lo general no es menos sincera en el sentido de que como se conocen ambos agentes que intervienen en el proceso de revisión, tanto el autor como el revisor, no es totalmente sincero el criterio del revisor por temor a represalias a sus criterios y que por lo tanto como esos criterios son prácticamente, son abiertos, o sea, se conoce a la persona, por lo tanto pueden negarse a criticar o a moderar el tono de la crítica con relación a un hallazgo específico sobre una contribución que esté revisando. Y sin embargo, la concepción sobre la revisión por pares más transparentes, lo que implica es que se publique tanto el artículo como el informe de los revisores. Claramente, los revisores ya no van a estar anónimos, sino que se va a visualizar el revisor. Y esto, digamos que tanto Science Direct como Elsevier actualmente están utilizando este modelo en 3 revistas científicas. Y esto es fundamentalmente para lograr reconocer de alguna forma el papel que tiene el revisor, puesto que la obra terminada no hubiese sido posible sin las contribuciones que el revisor o los comentarios que el revisor le hizo a esta contribución. Entonces, lo que va a buscar la revisión por pares más abierta es precisamente reconocer esta labor que tiene el revisor dentro del proceso de evaluación de las contribuciones y enriquecer los artículos publicados y la mejora de la experiencia lectora. De hecho, dentro de estas 3 experiencias que están llevando a cabo Elsevier y Science Direct en estas 3 revistas, se está publicando una versión inicial del manuscrito, ya la versión final y los informes de los revisores para que el lector pueda comparar cómo ha evolucionado esa contribución en torno a su evaluación y entonces que se visualice el proceso evolutivo de los resultados de la investigación. Entonces concuerdo totalmente con lo que menciona la colega y creo que sí deben cuidarse las limitaciones que tienen estos 2 enfoques para que sean efectivos, sobre todo en nuestras revistas científicas, y cuando digo nuestra me refiero a las revistas de América Latina y el Caribe. Gracias, Luis. Hay otra pregunta en el chat que dice, ¿no? Que si esta evaluación por pares abierta garantiza de cierta forma la objetividad, ¿no? Y yo ahí me atrevería a decir que la objetividad no se garantiza de ninguna forma, ¿no? Porque somos seres humanos, nuestras opiniones están condicionadas por nuestras creencias, valores, conocimientos previos, etcétera. Lo que se busca es que, como dice Luis, pues sean más claras, concretas, que a lo mejor ahora el revisor pues tiene mucho más cuidado en establecer pues claramente cuáles son los cambios que quisiera que el autor implementara, ¿no? Quizás más se hace pues que tanto el revisor como el autor tengan mucho más cuidado en eso que van a expresar porque es un documento que se va a usar para conocimiento, es decir, yo por ejemplo como autora puedo entrar y ver esa revisión y aprender cómo es que ese revisor da esas observaciones, el estilo que usa, cuáles son las recomendaciones más habituales, incluso para poner ejemplos en nuestras propias revistas y decir, por ejemplo, Luis Codina siempre señala que no es nuestro trabajo como revisor pedirle al autor que amplíe su trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque nos estamos metiendo en otro campo, ¿no? Nuestro trabajo como revisores es decirle si eso que él presenta ahí es adecuado en función de la teoría y de la metodología que aplicó, que debemos conocerla, obviamente, porque por eso somos elegidos como pares evaluadores. Y quizás podemos darle algunas sugerencias sobre algunos estudios que nosotros conocemos y que tratan sobre la temática, pero ya de ahí a decirle al autor, mira, tú tienes que ampliar el estudio, tienes que usar más muestras,
o tienes que volver a hacer la revisión bibliográfica, pues ya eso es otro tema, ¿no? Pero ¿qué piensas de la objetividad, Luis? Cuéntanos. No, también coincido con que la objetividad es prácticamente imposible lograr y sobre todo en estas cuestiones. Y, y yo creo que es común que suceda y todos los que nos hemos desempeñado como editores y también revisores, nos ha sucedido que incluyendo, aunque sea la forma de revisión sea de doble ciego, muchas veces se logra identificar la identidad de los autores o de las personas que están contribuyendo o que envían sus trabajos a postulación por parte de una revista. Y de hecho hay comportamientos que por la forma de escribir, por la temática que abordan, y esto sucede sobre todo con campos científicos que son muy especializados. O sea, ahí los pares prácticamente es imposible encontrarlos porque todos son colegas o se conocen, o han estado o han tenido proyectos de investigación de conjunto. Y también existe un comportamiento que es la autocitación. Y una vez que usted recibe un material y lo está revisando y usted observa más de una cita de un autor, ya se activa la alarma de que puede usted conocer la persona que está trabajando esa temática. Y si además usted corrobora que los artículos que están referenciados y citados tienen una relación directa con la temática que aborda el artículo, usted dice, bueno, ya se trata de esta persona. Y en ese caso lo aconsejable para lograr mayor objetividad es escribir o dirigirse a la revista y rechazar esta posibilidad de revisión, puesto que la objetividad de aquí se ha perdido totalmente y dependiendo y pudiera influir su interés personal en el resultado final de la evaluación. Entonces, este tipo de cuestiones, o sea, la objetividad dentro de la revisión es algo prácticamente imposible de conseguir. Y en el caso de la revisión abierta, lo que sucede es que como el proceso es más claro y transparente, se conocen, ambos actores se conocen. Sin embargo, esto es su principal limitación. Entonces, como se conocen, el revisor se va a limitar o va a moderar el tono con el que se va a referir a la investigación que va a estar o que va a tener disponible para su revisión. Entonces, en cualquiera de los casos, en cualquier modalidad, la objetividad puede romperse por cualquier motivo, sobre todo porque al conocer o al estar dentro del campo, entonces se conocen o existen determinados comportamientos que no garantizan que el proceso sea objetivo 100%, aunque en muchos casos las experiencias sí son positivas porque no todo el tiempo usted está revisando trabajos de colegas que conoce. De hecho, es la minoría, pero sí puede romperse la objetividad en el proceso de la revisión por pares. Por lo tanto, coincido con mi colega, o sea, nunca se va a alcanzar de que el proceso sea 100% objetivo y estas son cuestiones a las que nos enfrentamos los revisores de material académico. Sí, me permito entonces compartir mi presentación en donde hablo un poquito sobre este tema, ¿no? Fíjense que yo les traía así como algunos puntos o algunos tips específicos, ¿no? Y en el caso de esto, yo creo que es un tema bien polémico y tenemos que tenerlo en cuenta cuando a nosotros nos invitan a ser evaluador, porque yo siempre les digo, hay un momento en que debo decir cuándo debo negarme a revisar, es decir, cuándo yo como evaluador debo declinar esa evaluación, ¿no? Y fíjense que aquí hay algunos puntos entre los cuales pues está lo que hablaba Ernesto de conocer al autor, tener una idea de quién es el autor, pero además, por ejemplo, si no tengo tiempo, o sea, digamos, un problema que yo deje esperando al editor, por ejemplo, porque el editor tiene una planificación y a lo mejor en mi área de conocimiento no hay muchos revisores y por tanto, pues lo voy a tener esperando un tiempo para después decirle que no o para no poderle responder. Esto quita, pues, digamos, seriedad a mi trabajo, pero además le quita tiempo al editor, ¿no? Si además no conozco del tema o tengo pocos elementos de conocimiento, figúrense que esto es lo más grave. ¿Por qué? Porque yo no puedo evaluar algo que no conozco, es decir, yo como revisor debo ser experto en esa área de conocimiento para poder
dar una opinión, ¿no? Porque si no va a ser un poco sesgada. Igualmente, si conozco el área, pero no manejo el procedimiento metodológico que usó ese autor o nunca lo he trabajado, también mi revisión es como un poco sesgada, ¿no? Porque, por ejemplo, si mi área de conocimiento es gestión editorial, pero yo nunca he hecho una revisión sistemática y me llega un trabajo sobre una revisión sistemática del tema de gestión editorial, pues muy posiblemente mis opiniones vayan solo al contenido, pero yo no tengo idea de cómo se hace una revisión sistemática y por tanto va a estar sesgado en la parte metodológica, ¿no? Porque la revisión sistemática tiene un proceso, unos pasos, unos criterios que yo como evaluador debería saber, porque capaz evalúo el artículo bien, pero resulta que no cumplió esa serie de criterios que tienen que ver con la revisión sistemática, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros entendamos nuestros límites, pues en función de lo que conocemos. Y por último, como dijo Luis Ernesto, pues si yo conozco a los autores, aunque sea de intuición, aunque sea que yo digo, porque siempre nos conocemos en el área de conocimiento, aunque sea que yo digo, mira, este trabajo se me parece a los trabajos que hacen el proyecto este colega que está en esta universidad vecina, o este colega con el que yo he trabajado, o mira, utiliza las mismas referencias bibliográficas que nosotros tenemos en un proyecto relacionado. Entonces, cuando ya yo tengo eso, incluso a mí me ha pasado en revistas que me dicen evaluadores, mira, este estilo de escritura a mí me parece el estilo de esta persona, porque yo leo sus artículos, porque yo trabajo muchas veces con sus artículos, aclárame si es esta persona, porque si es la persona yo tengo que retractarme por conflictos de interés, es decir, no puedo revisar. Incluso me pasó una vez que la persona me dijo, este estilo de escrituras pertenece a esta persona y no pertenecía, es decir, era de pura casualidad, ¿no? Que la escritura se parecía. Y le dije, no, no te preocupes, no es ese autor, lo puedes revisar, ¿no? Entonces lo pudo revisar claramente, ¿no? Entonces fíjense cómo también no es solamente porque muchas veces decimos, bueno, sí, voy a ser evaluador, voy a ser árbitro, qué bueno, pero no en todas las ocasiones podemos aceptarlo. ¿Por qué? Porque hay unas limitaciones, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, esa entre otras cosas, además nos debemos preguntar, porque cada uno como seres humanos tenemos como límites de aceptación, ¿no? Entonces preguntarnos cuánto debe no cumplir un artículo para yo decir que es un artículo negado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que exige la revista? Es decir, no tiene remedio esto que le faltó. Es decir, por ejemplo, la teoría que maneja no es la adecuada o los resultados no los desarrolló de forma adecuada o la metodología que planteó cuando veo los resultados es totalmente distinto, por ejemplo, ¿no? Me pasó un caso ahora de una revisión que decía en la metodología que era una revisión sistemática, pero luego en los resultados presentaba unos datos de una entrevista. Entonces tú te preguntas, o sea, ¿cuál es el límite de decir, bueno, es que no conoce la metodología o fue un error en la metodología y tiene que aclararla o es que ya el artículo no puede ser aceptado? ¿No? Es decir, manejarnos entre esos límites, cuántas correcciones realmente tiene, qué atributos o qué cosas positivas tiene ese artículo, qué aportes, como para nosotros como árbitros poder llegar a decir, bueno, si hace estas correcciones, podría ser tomada en cuenta para publicación, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, luego me quedan un par de láminas para mostrarles, pero seguimos con la discusión. Hay una contribución en el chat, Luis Ernesto, que dice, da unos ejemplos de cómo se pudiera medir el impacto, ¿no? Y me parece bien que todos apuntemos a eso, ¿no? Fíjate que Marco señala, por ejemplo, el número de descargas de artículos, porque hay muchos artículos que son leídos pero no citados por diversas razones. Sin embargo, bueno, en ese caso, pues pueden haber 1000 descargas, ¿verdad? Pero digamos, si ese documento no fue utilizado en algún otro documento, yo creo que ahí tendríamos que ver de qué manera las descargas pues pudiesen significar una forma de que el artículo ha sido de impacto, ¿no? Por ejemplo, él dice, en Brasil es preferible citar autores del exterior, pero no nacionales. Yo creo que no es en Brasil. Nos hemos acostumbrado en Latinoamérica que es mejor buscar un artículo de un autor internacional porque tiene más renombre, etcétera, y no citamos a nuestros colegas. Entonces yo creo que es un problema ya de cultura investigativa de nosotros que tenemos que trabajar, ¿no? También él habla de considerar las citas en todas las revistas. Esto sí yo creo que es bien importante y para eso tenemos el índice H de Google Scholar. ¿Por qué? Porque
El índice H de Scopus solo mide mis citas en Scopus y el índice H de WOS pues solo mide mis citas en WOS. Si tomáramos en cuenta todas las citas incluidas para las revistas científicas en todas las revistas, no solamente Scopus y WOS, pues entonces tendríamos un acercamiento más claro de lo que es ese impacto, ¿no? Porque como él dice, pues hay revistas o hay artículos que son citados en medios que no son reconocidos, pero que igual tienen un impacto, ¿no? Además, medir los plazos de evaluación y publicación de artículos. Esto yo creo que es un trabajo que se ha venido haciendo bien fuerte y SCielo trabaja bastante bien con esto, de verificar los temas de plazo de evaluación, plazo de publicación, o sea, cuánto tiempo es que tarda la revista en procesar ese documento y creo que por ahí sí podría venir una buena medida, ¿no? También desde Venezuela, Adalberto nos dice que de qué forma se puede optimizar el proceso de revisión. Que él dice que, por ejemplo, en el caso de ellos va muy lento porque tienen que buscar árbitro por árbitro, es un proceso muy manual. Yo le digo a Adalberto que sí, lamentablemente, pues en el caso de revistas nuevas, pues es un proceso lento, por eso generalmente se dice que el editor de revistas debe ser un editor conocido, que tenga muchos contactos, amigos, a los que le pueda pedir apoyo para el tema del arbitraje, ¿no? Porque al principio es bastante duro pedir ese arbitraje, es bastante lento. Luis Ernesto lo sabe porque ha trabajado en gestión editorial, cómo esa lentitud afecta a los procesos editoriales. Entonces, no sé qué otro tip le puedes dar tú, Luis Ernesto, sobre esa optimización. Sí, solo agregar a lo que comentas, creo que bueno, antes de pasar a estas cuestiones de la medición de la calidad o del impacto, y precisamente lo que comentabas en la presentación, y lo más importante que se demuestra es que la revisión por pares no es infalible y que por lo tanto es importante que este proceso se realice lo más claro posible. Sin embargo, muchas de las revistas que se inician por lo general no carecen de un banco de revisores amplio. Lo mismo sucede con cuestiones de la endogamia editorial, o sea, como se inician, generalmente son endogámicas, o sea, invitan a personas que trabajan en el mismo equipo editorial o comité a que envíen sus contribuciones, ahí mismo se publican. Entonces, creo que sería algo para aportar en el caso de la revisión por pares y que enfrentan las revistas que se están iniciando en estos canales de comunicación de la ciencia y de socialización de la ciencia, y que en sus inicios por lo general se enfocan más en revisar elementos de forma, estas revistas, que elementos de contenido, y estos son una de las principales cuestiones que afecta a la revisión por pares, puesto que, o sea, solo tiene una revisión formal y el contenido no tiene todos los criterios necesarios para la mejora de la contribución. Y bueno, en relación o con relación a las cuestiones del impacto y también de la calidad de la investigación, yo creo que si bien se mencionaba en el chat con relación a los indicadores almétricos o las métricas alternativas, son relevantes para conocer un estado de la cuestión de la relevancia que va teniendo de forma inmediata la publicación de los artículos y de las contribuciones en las revistas, que se pueden ver el número de descargados, de leídos, de compartidos, inclusive comentarios en redes sociales, que también es otra estrategia que están asumiendo revistas científicas para socializar más sus investigaciones, y es utilizar la promoción a través de las redes sociales. Aunque todo eso se puede medir y visualizar, para estas métricas tradicionales o estos indicadores bibliométricos tradicionales, el impacto se va a medir únicamente a través de las citas. Entonces, es importante para el investigador conocer una retroalimentación o tener una retroalimentación inmediata del impacto que va teniendo su obra, pero no va a ser medido su índice H o el impacto que va teniendo sus investigaciones a no ser de que sea citado por otro investigador en un artículo o documento publicado. Y esto un poco que es lo que estamos tratando o el tema principal de lo que se está tratando, que es revertir esa forma hegemónica de construcción de la ciencia y que se basa precisamente únicamente en las citas que reciben las obras o las investigaciones, y que no necesariamente significan
calidad. Entonces, también creo que es importante para este proceso y sobre todo para la revista, que como bien comentabas, tiene que ver con el uso o la visualización de estadísticas editoriales, y que bueno, es algo que también trabajamos en We Ladies en una contribución, y que tiene que ver precisamente con el tiempo en que se recibe el artículo, el tiempo en que se revisa, pero también otras cuestiones como la tasa de rechazo, los motivos del rechazo, en cuál de las modalidades quedaría la revisión, o sea, la decisión final sería publicable con modificaciones, rechazado. Entonces, todo ese tipo de estadísticas también hacen que el proceso sea más transparente para la revista de forma general. Y esto también puede dar un criterio de medida para los investigadores en seleccionar o no una publicación, puesto que, por ejemplo, la tasa de rechazo, que es uno de los indicadores más utilizados para evaluar la gestión editorial y la calidad editorial, va a ser mayor cuando la revista tiene un posicionamiento alto, y también va a ser mayor cuando la revista, al tener este nivel de posicionamiento, va a tener un colchón editorial amplio y va a tener la posibilidad también de rechazar muchos trabajos y quedarse con solo aquellos que le representen potencialmente impacto, que serían cantidad de citas que recibiría por el artículo, y esto lo va a determinar fundamentalmente las cuestiones de contenido y el tipo de aporte que tengan estos artículos. Entonces, concuerdo plenamente con lo que comenta mi colega We Ladies, y creo que efectivamente todas estas cuestiones pueden influir en visualizar la calidad del proceso de la gestión editorial, y sobre todo tomar algún tipo de alternativa en contra, o digamos, algún tipo de alternativa que, más allá de los indicadores bibliométricos tradicionales, podamos medir el impacto que pueden tener las publicaciones, sobre todo en nuestro ámbito y contexto, que específicamente son las revistas latinoamericanas. Fíjate, Luis, que Víctor dice, ¿puede considerarse que el proceso de evaluación doble ciego no es realmente, o sea, no es enteramente anónimo, en la medida en que en el número publicado se publican, pues figuran los evaluadores o el comité evaluador de la revista? Realmente, bueno, sí, hay revistas que publican los evaluadores, algunas otras no los publican, pero aquellas que lo publican, pues ciertamente, pues yo puedo tener luego que publique una idea de quién me revisó, ¿no? Sin embargo, en el proceso propio, no, yo no supe quién me evaluó, ni el evaluador supo a quién evaluó, ¿no? Igual cuando se publica la revista, pues obviamente el evaluador va a saber de quién fue el documento que evaluó, ¿no? Y con respecto a los comités evaluadores, pues siempre cuando elegimos una revista, pues conocemos quiénes son los del comité editorial, quiénes son los que evalúan en primera instancia, es decir, eso sí lo vamos a conocer siempre, ¿no? No sé qué piensas tú de ese tema, Luis. Sí, yo creo que precisamente los comentarios van por ahí, de la supuesta, digamos, objetividad del proceso. Y bueno, lo que comentaba específicamente esta persona, creo que tiene toda relación con el tipo de la revisión por pares más transparente, y es donde ya se publican los informes de evaluación de las contribuciones. Sin embargo, esto no es una práctica generalizada. De hecho, apenas se está trabajando la revisión por pares más transparente como una alternativa, o como una forma también de conocer cuál es el proceso que tuvo la contribución. Entonces, yo creo que en el caso de las revistas que por lo general utilizan el doble ciego, lo que se está realizando es, al final del último número del año, o si tienen publicación continua al final del año, lo que hacen es publicar un listado completo de los revisores que tuvieron durante ese periodo. Ese listado de revisores constituye una especie de reconocimiento, o tal vez hasta de aval para el investigador, y que pueda, por lo tanto, ubicarlo dentro de su currículum vitae o dentro de su experiencia como revisor en ese sentido. Sin embargo, este listado generalmente, o yo diría casi nunca, publica menciona los números o menciona el artículo que revisó, en el que participó como revisor. Entonces, aún ahí se sigue manteniendo el anonimato, puesto que mencionar de que existieron revisores de la revista en el año que culmina
no es una información que, más allá de reconocer al investigador, dé información confidencial sobre los artículos que revisó y por lo tanto no es del todo abierto. Entonces creo que específicamente eso sería lo que estaría comentando este participante y bueno, te agradezco a ti por Sí, ceder. fíjate Sí. que también nos dice, nos vuelve a preguntar Víctor y nos dice, ¿no? Que qué pasa cuando esas evaluaciones son disímiles totalmente, y lo hemos encontrado muchas veces en revistas, en las evaluaciones del libro, que un árbitro nos dice modificaciones ligeras, incluso un árbitro nos dice sin modificaciones, ¿verdad? Y resulta que otro árbitro nos dice que hay modificaciones sustanciales o modificaciones muy graves. Que cómo se procede en esas situaciones. Y yo digo que ese es el agua en el que nos manejamos los editores, ¿no? Del tema de, digamos, hacer confluir un conjunto de opiniones que muchas veces son totalmente opuestas, pero que tenemos que lograrlas en beneficio de que el trabajo sea mucho mejor, ¿no? Que es la idea de la revisión por pares. Entonces, claro, el problema sería que uno fuese ligeras modificaciones y el otro no publicable, ¿no? Ahí sí digo yo, bueno, tengo que buscar una tercera, cuarta evaluación para ver otras opiniones. Pero cuando alguno dice ligeras modificaciones y otras modificaciones sustanciales, pues obviamente el autor ha sido bendecido en tener pues opiniones diversas, pero además en tener una forma de mejorar el trabajo, pues a través de esas opiniones. Porque me ha pasado también que muchos autores no aceptan las correcciones y yo digo, mira, si tú quieres dedicarte a la carrera de investigación, una de las cosas a las que te tienes que acostumbrar es a que te revisen. Y al contrario, es un beneficio para ti, para tu trabajo, que otra persona mire lo que tú a lo mejor ya estás sesgado mirando, ¿no? Y te dé algunas otras opiniones que te permitan potenciar ese trabajo para que se muestre de una mejor manera, ¿no? Igual más adelante nos dice Lisel, que nos dice, frente a la situación de dictámenes opuestos, uno que acepta la publicación sujeta a consideración y otro que sugiere su rechazo, frecuentemente se dirime la publicación del artículo mediante la consulta de un tercero, que es lo que yo les decía. ¿Hay alguna otra alternativa de este caso? ¿Es conveniente que la versión del artículo que evalúe ese tercero sea la misma que evaluaron los anteriores o que se le dé a los autores la posibilidad de trabajarlo en torno a las recomendaciones? Yo en ese sentido les diría que debe ser la misma, ¿no, Luis? Porque si le damos la oportunidad de cambiar, estamos haciendo trabajar al autor para luego decirle, por ejemplo, si esa tercera evaluación es negativa, que no se le va a aceptar el artículo, ¿no? Entonces, esa tercera evaluación debe ser de la misma versión para tener una opinión sobre eso, ¿no? A ver qué nos complementas, Luis. Sí, precisamente lo que comentabas es la práctica que actualmente asumen la mayor parte de las revistas científicas. En ese caso, yo creo que muchas revistas han definido otro rol, además del revisor y del investigador, que bueno, en esa confluencia, en esa revisión es que se genera esta decisión de publicar, aceptar con modificaciones, sin modificaciones, rechazarlo. Se ha asumido otro rol, un tercer rol, que es conocido como el árbitro. El árbitro es el que va entonces a definir cuando hay criterios divergentes entre dos revisores, el que va a definir la situación de la postulación de esta contribución, y el árbitro va a mencionar, atendiendo en cuenta digamos, a su criterio y al resultado final de la contribución, es el que va a decir, bueno, se va a publicar, no se va a publicar. Y si se acepta publicar, entonces se van a tomar el criterio de los demás revisores para mejorar la calidad de la contribución. Pero sí es cierto y es muy frecuente que suceda de que existan criterios divergentes, sobre todo muy contrapuestos, en cuanto a la aceptación o rechazo de una contribución, y es por eso que es importante que las revistas tengan una cartera de árbitros amplia, que entonces se le pueda llamar a este tercero que pueda entonces decidir sobre la aceptación de la contribución. Entonces, creo que en ese sentido hay una pregunta de Linet Salvo de Chile, que comenta: invitar a doctorandos es una práctica que se ha hecho común dada la escasez de examinadores. Sin embargo, ¿qué hay de validez de su revisión si no han liderado procesos de investigación? ¿Cuál es vuestra opinión? Entonces, en mi opinión personal, y te paso rápidamente
el turno para comentar a ti, Wiladies. Creo que en mi opinión personal, la experticia no depende de si la persona es doctor en ciencias o no lo es. Usted puede ser experto en un campo y no necesariamente tiene que ser doctor. Y de eso va digamos, la revisión de las contribuciones. Usted puede ser experto en una temática muy específica y no necesariamente es doctor, y por lo tanto eso lo habilita para revisar las contribuciones. Sin embargo, hay muchas políticas en revistas que dicen que si la persona que postula es doctor, la persona tiene que ser al menos doctor. O si la persona que postula es máster, la persona debe ser al menos máster. Y sin embargo, reitero, no estoy de acuerdo con ese posicionamiento, pero coméntame qué crees tú al respecto, Sí, colega. yo creo que más allá del título o de la posición académica que tenga la persona, lo importante, bueno, para mí particularmente, lo importante es que esa persona haya escrito, es decir, tenga experiencia en investigación, porque si no, su opinión va a ser bien particular, ¿no? Me pasó muchas veces que invitaba a destacados profesores, pues que tenían una experiencia muy amplia sobre un tema específico, pero como no tenían experiencia escribiendo, pues su evaluación era muy particular, ¿no? Era distinta, ¿no? A aquella persona que escribió, que tiene alguna experiencia en el ámbito de la investigación y te puede dar una opinión más relacionada con esa forma de mostrar los resultados, ¿no? Entonces yo creo que hablaríamos de dos tipos de revisores, ¿no? Uno que tenga la experiencia específica, pero otro que tenga la experiencia escribiendo, ¿no? Al respecto, porque también te va a dar una opinión bien particular, ¿no? Fíjate que hay varios comentarios que han hablado sobre esa importancia de tener un banco de revisores, Luis, que tú señalabas, y yo me voy a permitir, bueno, como siempre, para terminar de compartir mi presentación, de hablarles un poquito de la red en la que estamos llevando adelante, que es weeditors.org. Es una red de editores iberoamericanos, tenemos revistas pues de diversos países de América Latina y revistas de España, revistas hispanohablantes básicamente, y en esta red nosotros nos hemos encargado de hacer una base de datos de revisores que la seguimos alimentando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a nosotros como editores a poder tener pues acceso a este contenido de revisores, ¿no? Y es importante que cada vez que nosotros agregamos un revisor a esta lista, nosotros le digamos al revisor, mira, pidamos el permiso, ¿no? Como digo yo, podemos agregarte a esta lista, mira que te puede contactar cualquier revista de América Latina, te vamos a tener en una base de datos, etcétera, etcétera, y así pues podemos seguirla alimentando, ¿no? Yo los invito a revisar nuestra página web, weeditor.org, ahí verán las revistas que están adheridas a la red, los eventos que tenemos, que incluso este 16 de julio también tendremos un webinar gratuito sobre la estadística, los procesos estadísticos en la investigación, con apoyo de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Y les dejo aquí abajo también mi correo por si necesitan alguna información adicional. ¿Quiénes forman parte de esta red? Editores o miembros de los comités editoriales de las revistas científicas de América Latina y el Caribe, que cumplen un conjunto de requisitos que luego yo les puedo pasar el enlace para registrarse, como por ejemplo estar al día con su publicación, y algunos otros elementos más, como tener un ISSN que se encuentra en el portal de ISSN, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, es importante que sigamos trabajando en red, que trabajemos en conjunto, que nos colaboremos desde las instituciones de América Latina. ¿Por qué? Porque este tema de la gestión editorial es un trabajo arduo, no es un trabajo sencillo. Es decir, nos toca muchas veces trabajar con nuestros propios recursos, con recursos muy escasos, con muchas limitaciones que nosotros, pues, a lo mejor otro editor de América Latina nos ayuda, nos apoya y podemos avanzar un poco más en trabajar en conjunto, ¿no? El trabajo se hace mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, les dejo aquí la invitación por si acaso se animan. Pueden contactarnos, pueden ver la página web y así ver lo que hacemos también, que también es un trabajo muy importante, así como el que hace LatinRep y como el que estaba haciendo en los últimos años, ¿no? Vamos a ver qué otra pregunta, por si acaso tenemos aquí relacionada. Dice...
A ver, que se me perdió. Hablaban, bueno, de esa red de revisores, de algunas páginas, pone ahí, coloca ahí Linet alguna página de referencia en donde ella ha encontrado examinadores, muy bueno que lo compartamos. También Natalia dice que la base de datos de revisores, que siempre es bien importante, y en investigadores consolidados su aporte contribuye al debate, ¿no? Claudia agradece por todos los encuentros que ha organizado LatinRep, también les dejo ese comentario, algunos dejan los links de la revista. ¿Qué otra cosita tenemos aquí? Lo del tema de los valiosos aportes. María Cecilia nos dice que nos va a tomar una foto al final, que no se olviden, para que quede lo del evento. Y Line nos dice que le comenta a Luis que está de acuerdo, porque hay doctores que nunca han comunicado ciencia y por lo tanto lo importante es la productividad del científico que visibiliza a través de la publicación. Realmente, pues, eso lo hemos discutido en muchas ocasiones, de que no necesariamente ser doctor da una garantía de que la persona es investigador, ¿no? Sobre las evaluaciones, volvimos a hablar del tercer dictamen negativo y los dictámenes positivos, que ya lo discutimos ampliamente. También nos habla María Cecilia de un artículo en el último número de la revista Palabra Clave, en donde publicamos la experiencia de We Editors, que las revistas que pertenecen ahí, qué es lo que hacen, cuáles son las estadísticas generales de esas revistas, que por cierto lo publicamos con Lilian, Yader y la doctora Gladys Bustamante, que Lilian también está aquí hoy acompañándonos, agradecida también. Y Eduardo Alejandro Hernández nos dice que si existen sesgos en la jerarquización de temáticas en la publicación, en las publicaciones, porque existen revistas que se abren a las contribuciones de las ciencias sociales y terminan priorizando determinadas áreas de conocimiento, que si esto es una incoherencia. Luis, vamos a ver, te doy la palabra. Sí, gracias. Bueno, antes de comentar esta pregunta, creo que es importante lo que mencionabas y el hecho de contar con una red de revisores va a facilitar mucho el trabajo sobre todo para las revistas científicas. Y creo que muchos de los comentarios iban por ahí también. Sobre el listado de revisores, encontrar un listado de revisores por áreas del conocimiento existen algunos. Yo recomendaría en el ámbito de la edición y sobre todo de la información científica el directorio InfoExit, que es de especialistas en el área de las ciencias de la información. Y de hecho ahí pueden encontrar a varios expertos en el ámbito de las revistas científicas y de la gestión editorial, que además pueden facilitar o favorecer acceso a otros revisores en ese sentido. Y otro de los aspectos que un poco limita el trabajo editorial o el trabajo de los revisores en nuestra región es que por lo general es voluntario. O sea, el trabajo del revisor en América Latina y el Caribe generalmente es voluntario. Los revisores no reciben un pago por esta labor, más allá del prestigio que les genera poder revisar artículos de investigación y que los puedan incorporar en su currículum vitae como una acción de investigación que realizan cotidianamente. Entonces, el pago por esta actividad prácticamente no se genera en prácticamente ninguna revista. Y esto un poco que como queda la voluntariedad de los revisores, esto generalmente es lo que genera retrasos, etcétera, pero que entonces es importante encontrar revisores que sí se comprometan con el proceso y es esto una de las primeras preguntas que se les realiza. O sea, ¿tiene el tiempo para realizar la revisión? Cuenta con este plazo, le es suficiente para revisar los manuscritos porque estas demoras son los que producen que luego las revistas también disminuyan su calidad en términos de posicionamiento y visibilidad. Entonces, por ahí está esta cuestión. Y sobre lo que comentaba Eduardo Alejandro, que estaba realizada con los sesgos en la jerarquización de las temáticas en las publicaciones. Sí. Bueno, esto sucede sobre todo con las revistas que son muy multidisciplinarias. Las revistas que son especializadas no tienen este problema porque van a trabajar un tema o campo o dominio del conocimiento específico y particular. Sin embargo, las revistas que son muy generales o que tienen
son muy multidisciplinarias, muchas áreas que son más productivas que otras van a favorecer su publicación en estas revistas o van a tener mayor presencia temática en estas revistas. Esto puede generar, pudiera ser en primer lugar una oportunidad de la revista a recibir muchas contribuciones sobre diversas áreas, pero también hay cuestiones que luego se le dificultan, puesto que en la definición temática, sobre todo en bases de datos que van a evaluar estas revistas, se va a dificultar sobre qué temáticas específicas va a abordar o no la revista. Y de hecho, muchas publicaciones que comenzaron o que iniciaron publicando temáticas o bajo una categorización temática, luego terminaron cambiando a otras para ganar en visibilidad. Un ejemplo de ello puede ser la revista cubana en Información en Ciencias de la Salud, anteriormente conocida como ACIMED. Esta revista estaba en primer lugar clasificada como investigación en salud o health research, y luego por la propia producción científica que se fue generando y que era más sobre la información en salud, luego cambió a Library and Information Science y ganó muchísima visibilidad atendiendo a los cuartiles de Scopus, etcétera, etcétera, pero que esto sucede cuando la revista es demasiado multidisciplinaria, entonces recibe investigaciones sobre diversas áreas y luego terminan priorizándose otras que le van a reportar potencialmente mayor impacto, mayor cantidad de citas a estas contribuciones que a lo que principalmente plantearon dentro de sus políticas editoriales. No sé si tienes algo que aportar en este tema. Sí, y fíjate Luis Ernesto, esto es un tema muy actual, ¿no? Porque incluso algunos índices están priorizando la especialización en las revistas. Es decir, están como tratando de que las revistas busquen su nicho, su área de conocimiento y no sean tan amplias, es decir, no sean tan multidisciplinarias, ¿no? Incluso índices como DOAC hacen algunas correcciones o observaciones sobre las revistas multidisciplinarias con mucha más frecuencia que sobre las revistas de especialización, ¿no? Entonces, por eso es bien importante entender, pues, o desde un principio estar claros, como dices tú, evolucionar en función de lo que se presenta en la revista y decidir hacia qué nicho de conocimiento, pues, está dirigida la revista o hacia dónde es que le va mejor, ¿no? En esa recepción de contribuciones, ¿no? Hay algunos otros comentarios, por ejemplo, Gladys dice que los revisores deben tener autoridad y tener publicaciones. Carmen, bueno, nos da las gracias a ti por asistir. También Georgina nos da las gracias. Lisel nos dice que si existen iniciativas orientadas a aportar a los investigadores a formarse en este rol de referato o árbitro desde los equipos editoriales, podemos favorecer las buenas prácticas. Fíjense que bien interesante este punto, porque en los últimos meses he recibido bastantes invitaciones de revistas científicas a eventos en donde se hable de este rol de arbitraje, de qué es lo que se debe hacer, cuáles son los puntos centrales. Es decir, que podemos como revistas educar a los árbitros con los que contamos y ofrecerles este tipo de actividades para que ellos también sepan, pues, qué es lo que deben evaluar, cuál es el interés de la revista, y podemos invitar a esas actividades, pues, a personas con amplia experiencia en lo que es la revisión. Y para que también, pues, sean actividades de este tipo, ¿no? No sé, Luis Ernesto, si tienes una opinión al respecto. A ver, yo sigo viendo los comentarios. Sí, si quieres, voy rápidamente a compartir una pantalla Adelante. sobre el comentario anterior, que yo creo que es pertinente sobre todo para elevar la calidad de las publicaciones. Bueno, esta presentación que me imagino ya estén observando, no sé si la observan. Sí, se ve bien. Sí, un segundo. Esta presentación la mostré en digamos, un proyecto que existe en América Latina para la formación de editores, pero son editores que han llegado a la edición de forma empírica, o sea, prácticamente por obligación o porque su práctica lo ha llevado a la edición de revistas. Y este indicador dentro de esta conferencia que estuve impartiendo para ellos, que es precisamente sobre la temática. Este indicador lleva por título Índice de Concentración Temática y es conocido como el índice Pratt,
que va a analizar la temática de las revistas y el valor numérico que representa en el nivel de concentración temática a partir de la frecuencia y de los descriptores. Esto va a permitir la clasificación temática de las revistas en bases de datos o la pertinencia de cambiarlas o no. Esta, digamos, el índice de concentración temática, el índice Pratt, está basado en la ley de Zipf, que es precisamente se analiza la frecuencia con que los términos son utilizados dentro de las palabras claves de la revista, que sería esta nube de palabras o mapa de palabras que se observa acá, y esto es lo que le va a permitir a la revista si necesita moverse o no atendiendo a las temáticas de publicación que trabaja y cómo pudiera ganar en visibilidad o disminuir su visibilidad si cambiara a partir de su clasificación temática en bases de datos específicas. Entonces yo creo que era importante mostrar esta perspectiva y que tiene que ver precisamente con la clasificación temática de las revistas. Pero por lo demás que comentabas, perfecto, o sea, Gracias, plenamente Luis. de acuerdo. También les invito porque Luis tiene muchos trabajos publicados sobre algunos de estos indicadores muy importantes, pero además sobre el tema de las áreas de conocimiento, ¿no? de esa concentración o desconcentración de áreas de conocimiento relacionadas a su trabajo, ¿no? Entonces también pueden buscar a Luis Ernesto en Google Scholar y ver también sus trabajos si les interesa esta parte, ¿no? De las áreas de conocimiento. También nos dice Ana Berardi que respecto a los plazos de evaluación, que si hay algún plazo que es aceptable, que si depende también del número de la revista, si es por año, si es semestral, etcétera. Yo realmente creo que un plazo aceptable son 4 semanas, quizás 6 a lo sumo, porque siempre andamos apurados en las revistas, pues sobre todo si el número ya va a salir, pues muchas veces tenemos que buscar árbitros amigos o conocidos para pedirle por favorcito, dame la evaluación en una semana, porque estoy apuradísima, ya sabemos todos, María Cecilia, cómo eso es crucial, el tema de la evaluación, ¿no? Porque necesitamos esa evaluación, pero además la necesitamos rápido. Entonces yo diría que 4 a 6 semanas, no sé, Luis, ¿qué tiempo podrías decir tú? Sí, generalmente ese es el periodo de tiempo estándar que se le ofrece a los revisores, a no ser precisamente que sucedan estas cuestiones que menciona sobre la necesidad de sacar el número en tiempo y que, bueno, ya se acude a las relaciones personales para poder lograr que el proceso sea más rápido o más expedito. Entonces, también creo que sobre esta cuestión, y lo más importante es que si un investigador postula una contribución a una revista científica es porque tiene la garantía de que como los procesos editoriales son más rápidos que en otros medios, el proceso va a ser rápido, el proceso de revisión. Y entonces sí existen malas prácticas editoriales y sobre todo en la revisión de contribuciones que se han demorado hasta casi 2 años para luego rechazar el artículo. Y ya cuando pasan 2 años, las referencias bibliográficas se tornan obsoletas, hay que volver a rehacer el marco referencial y entonces esto genera un retrabajo para el investigador y también se revierte en la calidad de la revista, puesto que una vez que sucede esto, nunca más volvería a enviar yo un artículo a esa publicación. O sea, te voy a hablar sí. de mi mala experiencia al respecto, no voy a decir el pecador, en donde envié un artículo, 8 meses después pregunté, me dijeron que no tenían árbitros aún, un año después volví a preguntar, me dijeron que seguían buscando árbitros y un año y medio después me dijeron que no encontraron nunca árbitros. Entonces tú pierdes ese tiempo, el trabajo, el esfuerzo que colocaste y te da como que un mal sabor, ¿no? La experiencia. Aparte que también he visto, por ejemplo, vi alguna vez revistas que le hice la recomendación que recibían trabajos, pero los guardaban hasta que sacaran los previos que tenían. Y yo le digo, no, esto tiene que ser continuo, tú no puedes guardar trabajos porque el autor está esperando una respuesta, así sea para que tú le digas que lo vas a publicar dentro de un año, pero que tenga su evaluación, ¿no? Entonces es importante que cumplamos, o sea, que nosotros como editores también respetemos los tiempos del autor y que podamos darle una respuesta favorable, porque al final ese servicio es el que estamos prestando, ¿no? De evaluar su contribución en la medida de lo posible y prestarle el servicio dándole respuesta, pues,
acertada a tiempo, ¿no? Tampoco se trata de tenerlos esperando para no darles alguna respuesta, ¿no? Sí, y también, Adelante, también Luis. creo que es importante que se está trabajando y sobre todo en contraposición a lo que mencionas, el asumir la publicación continua. Esto significa que ya una vez que el trabajo fue revisado y fue evaluado por los revisores y entonces ya se llevaron a cabo las correcciones, pasa directamente a la maquetación y entonces se publicaría en ese número continuo y que por lo tanto el proceso sería aún más rápido y sería lo deseable. O sea, el investigador que envía su trabajo en una revista busca precisamente la rapidez con que los procesos editoriales ocurren en estas fuentes de información. Entonces, concuerdo plenamente contigo en ese sentido y evidentemente hay que respetar los tiempos del investigador y sobre todo el esfuerzo que genera la creación o la generación de una investigación. Fíjate que incluso en este trabajo que les comentaba, yo tuve que volverlo a rehacer porque ya, como dice Luis, se había descontextualizado, ya las referencias no eran, incluso los datos que había sacado ya habían cambiado porque las revistas, era un estudio sobre revistas y las revistas ya tenían otros datos. Entonces prácticamente tuve que volver a hacerlo. Fíjese que Gladys dice que sí se deberían publicar claramente las fechas, sí, definitivamente hay que publicar las fechas de resección, revisión, publicación, todo eso, porque eso es importante para los índices, ¿no? Porque también muestra pues ese trabajo editorial, ¿no? Y bueno, incluso ese cielo pide, eso es un indicador muy importante para ese cielo, el tema de tiempo entre resección y publicación, porque eso también muestra la eficacia editorial, ¿no? En esos procesos, ¿no? La eficiencia en el tema de los procesos. No sé, Luis, si quieres comentar algo más. A mí me gustaría hacer un comentario cuando ya estemos en el cierre sobre algún tema ético que también es importante que como árbitros y como editores lo conozcamos y sepamos sobre alguno de estos temas para luego hacer el cierre, ¿no? Yo creo que ya prácticamente cerrando el conversatorio, creo que es importante también mencionar una cuestión que ocurre también con frecuencia en el ámbito de la revisión de las contribuciones y es que en el momento de la revisión, por lo general también se detecta o ocurre con frecuencia que se detecte que esta contribución o parte de ella ya fue publicada y entonces es importante notificar de inmediato a la revista porque en esos casos lo que ocurre es que ya se retira el manuscrito del proceso de evaluación. Y bueno, precisamente en esa designación como experto en la revisión de las contribuciones conlleva a que conozca evidentemente las últimas tendencias que se están publicando en torno a un campo de dominio del conocimiento y esto es lo que puede conllevar a poder identificar si el trabajo es precisamente original o si no es original. Y es importante mencionar que también ocurre en la evaluación de las contribuciones. Fíjate, Luis, que es importante ahora que hablas de eso de original, el tema de la evaluación de plagio, ¿no? Que se ha popularizado mucho, pero que yo también siempre digo que hay que tener mucho cuidado porque estos sistemas antiplagio requieren la opinión humana. Es decir, no es solamente el informe que genera el sistema antiplagio, es que nosotros como humanos debemos analizar ese informe y ver lo que realmente dice, porque ya sabemos que hay muchas palabras comunes, muchas frases comunes, muchas referencias que han sido usadas en diversidad de documentos, entonces hay que tener cuidado también con eso. Para cerrar con las preguntas del chat, Blanca nos dice que qué pasa cuando hay un gran número de postulaciones por la pandemia y no se pueden publicar. Yo en ese caso recomendaría que le dijeras a los autores que no le vas a publicar de forma pronta, que pueden buscar otra revista, porque muchos tenemos esa presión por publicar o tenemos un proyecto en pie que debemos dar algunos informes o resultados. Yo en ese caso pues diría más claramente, mira, realmente pues no voy a poder publicarte este año o el año que viene porque tengo muchos trabajos en cola, pues postula a otra revista o tú me dirás si quieres seguir esperando, pero yo diría que postular a otra revista porque estos trabajos sobre COVID tienen fecha de caducidad, ¿no? Han pasado el tiempo
tiempo o han sido recolecciones de datos de hace unos años atrás y requieren ser publicados más rápido, ¿no? No sé qué opinas, Luis. Sí, con respecto a este tema, lo más importante es mostrarle al autor la claridad del proceso. Es mejor ser honesto con el autor que luego, digamos, ya luego no recibir contribuciones por parte de los investigadores precisamente por esas malas prácticas en el ámbito de la revisión del material académico. Entonces las revistas tienen también ese compromiso, o sea, de conversar con transparencia con los autores y notificarles o ir notificando de cómo va el proceso de revisión. También, y una de las ventajas que ofrecen los sistemas automatizados de gestión editorial, y que bueno, que en el ámbito de América Latina el que más se ha generalizado es el Open Journal System, va a permitir ir revisando paulatinamente cómo es que va el proceso de evaluación de la contribución y en consecuencia el autor puede tomar decisiones o escribir directamente al comité editorial para conocer el tiempo en que se está evaluando su postulación y si se va a ser valorada en un tiempo estimado y por lo tanto tener una retroalimentación del proceso. Y bueno, también aprovechar o sea, lo que comentabas sobre la evaluación del plagio, debo comentar que los software que analizan esta cuestión y que se utilizan mucho en el ámbito de la edición científica para la evaluación de las contribuciones, lo que analizan es similitud. Y la similitud no necesariamente es plagio, porque el plagio es tomar ideas de otras personas y presentarlas como propias. Y la similitud se puede presentar por construcciones gramaticales que son ampliamente utilizadas, como puede ser el nombre de una institución, que tenga más de cinco palabras, ya ahí va a haber una coincidencia, pero no necesariamente significa plagio porque son términos de uso común, etcétera. Y por lo tanto, como bien comentabas, y estoy plenamente de acuerdo, el factor humano y el editor es el que tiene que tomar parte en esta decisión sobre las similitudes y si constituye o no un plagio. Entonces, creo que con esto no hay más comentarios. Sí, yo me permitiría a compartir rápidamente la última lámina que me queda pendiente, que es sobre los temas de ética. Quiero hablar un poquito que siempre en mis clases y todo, hablo del tema de las prácticas cuestionables en investigación. Yo creo que es importante que como editores, como revisores, como autores, como investigadores, conozcamos de estas malas prácticas y cómo se han ido popularizando para no aplicarlas. ¿Por qué? Porque es nuestro deber y nuestro trabajo educarnos y educar a las futuras generaciones para hacer un mejor trabajo en investigación. Esta clasificación de malas prácticas es una clasificación que desarrollé junto a mi colega Ilia Casanova en el año 2020 y que estamos ya próximos a enviar un libro en borrador para publicar con la Universidad Abierta de Cataluña que habla sobre este tema en específico, ¿no? Nosotros clasificamos las malas prácticas de investigación en 5 grandes grupos. En el libro van a ver que están mucho más ampliadas, pero esta fue la inicial en la que hablamos de malas prácticas de investigación para autoría, para contenido, para intereses, en el envío de las revistas y en el proceso editorial. Voy a hablar rápidamente de la que nos interesan. Del tema de autoría, nosotros como editores debemos estar atentos al tema de autoría fantasma, de autoría regalada o de invitación, de autoría comprada y del orden de autoría. ¿Por qué? Porque es nuestro deber, pues, hacer que los investigadores, pues, conozcan y no apliquen estos elementos, como por ejemplo, no poner a un autor que sí participó en el trabajo o poner a un autor que no participó y regalarle o invitarlo al trabajo, comprar autoría. Se han popularizado mucho las fábricas de papers, esto lo ha hablado mucho COPE y ha tenido mucho impacto estos temas de discusión. ¿Por qué? Porque es un gran problema actualmente para la ciencia, sobre todo porque muchas de estas fábricas pues presentan trabajos falsificados, fabricados y que dan pues resultados errados. Y ahí nos vamos a las malas prácticas de contenido, el plagio ampliamente reconocido, pero bien evaluado, como yo les digo, a través de los software, pero con la opinión humana o la visión humana, la falsificación o fabricación de datos, la redundancia cuando hablamos de publicación salami o publicación sándwich, el contenido poco ético al usar materiales o al usar información para la que no hemos pedido autorización,
el sesgo de publicación que tiene que ver con aprobar una hipótesis o cambiar la hipótesis luego de los resultados para no parecer que nos dio un resultado negativo. El tema de los intereses pues, personales, económicos y políticos que confluyen en el tema de la elaboración de artículos, la consideración simultánea de artículos en varias revistas. Fíjense que a mí me ha pasado que envío una evaluación en la que gasté tiempo y esfuerzo buscando evaluadores y resulta que cuando envío la evaluación la persona me dice ya el artículo fue publicado. No debemos enviar a varias revistas al mismo tiempo porque este trabajo es un trabajo arduo. La red de citación con el tema de citaciones forzadas. Y en el tema del proceso editorial, pues esa subjetividad que siempre influye, como la censura editorial, los arbitrajes sesgados, la citación coercitiva. Nosotros podemos sugerir que el autor haga una cita, pero no podemos obligarlo a que haga una cita para poder publicar el trabajo. Y esos intereses competitivos que siempre confluyen en el ámbito de lo que es el tema editorial, ¿no? Muchas veces pecamos de egoístas y decimos, no, si yo estoy en esta área de conocimiento, pues no quiero que esta persona avance, entonces les voy a retrasar el trabajo para que tenga pues más duro el proceso, ¿no? Entonces, bueno, me atreví a compartir esta lámina porque siempre quiero compartir los temas de ética que no están de más cada vez que hablamos de investigación, de revistas científicas, de arbitraje, y que se hacen necesarios pues de discutirlo en este tipo de eventos. Como siempre, pues agradezco la invitación a este evento, a María Cecilia, sobre todo por todo el proceso que ha llevado a cabo en lo que ha sido pues la invitación, la información y todo lo que tiene que ver con el evento de LatinRep. Y a todos los involucrados con LatinRep porque han hecho un trabajo excelente en los últimos años y sabemos que van a seguir creciendo como índice de revistas, pues, y en lo que podamos apoyarlos desde nuestros espacios, pues aquí estaremos. Me permito hacer el agradecimiento porque al principio comencé hablando y ni siquiera agradecí, Luis Ernesto, que eso sí, tú lo hiciste al principio. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a las personas que se tomaron el tiempo para estar hoy aquí y escucharnos, y a través de las redes sociales en donde nos encontramos, Luis, quedamos atentos a cualquier comentario, cualquier aporte que podamos hacer, siempre a disposición. Gracias, gracias, y te dejo, Luis, para el cierre. No, de igual forma sumarme al agradecimiento a esta séptima jornada LatinRep, que es una iniciativa que va ganando en muchos espacios, sobre todo en las revistas latinoamericanas, y creo que es una iniciativa más y necesaria para poder estandarizar los procesos editoriales y sobre todo garantizar la visibilidad de los saberes que se generan en América Latina y el Caribe. LatinRep como iniciativa, también como directorio de revistas científicas de la región, ha favorecido que muchas de estas revistas que prácticamente se inician tengan criterios o estándares principales que asumir para entonces iniciarse en el ámbito de la publicación científica. También agradecerte, colega Willadis, por también estar acá, compartir este espacio, este conversatorio, y que se enriqueció con el debate que pudimos generar al respecto. En ese sentido, quedo también, como comentabas, quedo atento a cualquier cuestión, duda o necesidad que pueda hacerse patente o necesaria para las cuestiones editoriales. Y de la misma forma les compartiría mis contactos en el chat por si existe cualquier otra duda, cualquier otro comentario. Y reiterar el agradecimiento a todos ustedes por estar hoy en este espacio y en estas excelentes jornadas que han sido, como siempre, un éxito en visibilizar los resultados que se generan desde América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias Luis Ernesto y Willadis. La verdad que nos llevamos muchas informaciones sobre este tema que siempre nos preocupa a quienes estamos en los equipos editoriales de las revistas del área de Ciencias Sociales y Humanidades, que es el campo de incidencia de LatinRep. Y bueno, les decimos que van a recibir las constancias de participación a quienes las requieran a través del sistema por el cual se inscribieron, y que estamos subiendo los videos y las presentaciones de cada una de las 4 sesiones que tuvimos en esta séptima jornada
en nuestro sitio web. Y bueno, difundimos también a través de las redes sociales, que ahí nuestra compañera Manuela estuvo compartiéndoles los enlaces, porque bueno, es el modo en que tenemos de comunicar las novedades que surgen de las revistas que forman parte de la red, en cuanto a los números que publican, convocatorias, capacitaciones y otros eventos de interés para nuestra labor. Así que bueno, nos veremos próximamente en alguna otra actividad que organicemos y quedamos en contacto a través de los canales habituales de Latin Red. Muchísimas gracias y bueno, muy contentas. La foto, acuérdate de la foto. Y gracias a todos ustedes. Sí, ahí vamos sacando unas fotitos, después salimos en redes, así que espero que no tengan problema, pero bueno, es una forma de difundir y que más revistas se sumen también a nuestra red, que hoy llega a 2.300, pero sabemos que hay más y bueno, seguimos, a través de la jornada siempre hay un mayor impacto de adhesiones y bueno, queremos llegar a las máximas posibles para ser representativos de lo que ocurre en nuestra región respecto al formato revistas. Bueno, que estén muy bien y será hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias y buen trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Luego.